Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas a la conferencia en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del Ministerio de Economía y Finanzas, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión, formato número 8, el cual tiene como objetivo orientar a los operadores del INVIERTE-P en el registro adecuado y oportuno de la fase de ejecución de una inversión a través del formato 8. Nos acompaña esta tarde la señora Carla Ayala de las Casas, sectorista de Educación y Deporte de la DGPMI. Adelante, Carla. Buenas tardes. Muchas gracias, Vivian, por la presentación. En nombre de la Dirección de Gestión de Inversiones de la DGPMI del MES, agradezco la invitación para poder exponer en esta oportunidad el registro de la fase de ejecución a través del formato 8. Importante porque es un instrumento que va a permitir a los operadores, sea a la unidad formuladora o a la unidad ejecutora de inversiones, a registrar oportunamente dicho formato cuando corresponda, ¿no? Mi exposición comprende de 4 ítems. El primero es referido a aspectos generales. Adelante, por favor. Los contenidos son... Ok, adelante, por favor, aspectos generales. Siglas o acrónimos que es importante considerar en esta fase de ejecución a través de este formato. Son, ¿qué cosa es un expediente técnico? Bueno, es un documento, es un instrumento técnico que también tiene parte técnica y parte económica. Se representa a través de planos, memoria descriptiva, análisis de costos, metrados, cronograma de ejecución, entre otros documentos más que en conjunto conforman el expediente técnico. Definitivamente es para obras, ¿no? Para obras de infraestructura, sea lineales o edificaciones, pero es para obras, ¿no? El documento equivalente, que es el segundo ítem, es un documento también que permite o que contiene información sobre adquisiciones de pronto de mobiliario, de equipamiento, de bienes, de vehículos, etcétera, ¿no? Está conformado por igual unas especificaciones técnicas donde uno puede verificar la cantidad, el tipo de material, el tamaño, las características que se requieran sobre ese tipo de bien. También es importante conocer ahí en el documento equivalente, de pronto también la memoria descriptiva que resuma cuántos equipos, bienes se van a comprar. Que más adelante vamos a explicar en qué momento se va a registrar, pero es importante conocer este concepto. También documento equivalente se puede denominar a las consultorías, cuando uno dentro de un proyecto, aparte de obra, tiene equipos, bienes y también tiene servicios intangibles como contratar a un equipo, a un experto para una capacitación, para una asistencia técnica, para sensibilización según el proyecto lo necesite, también lo representa mediante un documento equivalente que contendrá el término de referencia. Bueno, también tenemos como otra sigla el proyecto de inversión, que es el que ya manejamos, que es justamente lo que nos lleva a esta reunión y es parte del INVIERTE-P, ¿no? Es el documento con el cual se va a ejecutar. También tenemos las IOR, que son esas inversiones de optimización, ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, que son inversiones cuyo fin es intervenir en un activo estratégico de manera más rápida, ¿no? Más práctico, para no generar todo un proyecto de inversión. Se hace una intervención más corta mediante una IOR que también tiene sus requerimientos y también tiene sus propios lineamientos de IOR. También tenemos la UEI, que es un operador del INVIERTE-P. Sus funciones están en el reglamento del sistema INVIERTE-P. Esta UEI es la unidad ejecutora de inversiones que tiene la función
bueno, digamos, es la responsable de los registros en esta fase de ejecución, es la responsable de esta ejecución física, financiera que se va a ejecutar, a intervenir. Tenemos también la unidad formuladora, que es un operador más del IRTP. Perdón. Y tenemos a la unidad productora. En este caso, pues algunos ejemplos, la unidad productora que la define también como concepto cada sector. En el caso del Ministerio de Educación ha definido como unidad productora a la institución educativa de nivel inicial, a la de nivel primario, secundario, también a una losa deportiva de pronto para otros sectores, o puede ser también el establecimiento de salud, también para otros sectores, o dependiendo de cada sector se ha establecido el concepto de unidades productoras. Es importante conocer porque en base a eso es que también se interviene con este proyecto de inversión o con la IOR, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este formato 8? El formato 8 es el instrumento del sistema que permite justo el registro en esta fase de ejecución. ¿El registro de qué? De ciertos hitos que una vez que el proyecto está declarado viable o la IOR está aprobada, se tiene que dar a conocer. Si se modifica o de pronto si es que se tiene que aprobar el estudio técnico o si hay en la ejecución física variaciones, esas cosas hay que registrarlas y es a través de este formato, de este instrumento, el formato 8. Las modificaciones que se presentan antes, inclusive de la aprobación del expediente técnico, también se hacen en este formato 8. Muchos preguntan y dicen, tengo un proyecto viable, formato 7, y quiero corregir un tema de demanda porque me equivoqué o puse un número que no era el correcto, y en verdad ya no podemos retornar a la fase de formulación como antes decía en el sistema anterior, pero tenemos la opción de hacer esas precisiones, esas mejoras en la sección A de este formato 8A de proyectos de inversión. En el formato de IOR, que es el 8C, no tenemos esa opción de hacer esas modificaciones después de que está aprobada la IOR. Vamos a ver qué es lo que sigue en lo que es la IOR, ¿no? Aparte en este formato 8 en general de modificar antes que se aprueben algunas cosas previas a aprobar el expediente técnico, también se puede hacer modificaciones durante la ejecución física. Esto se hace tanto en el 8A para proyectos como en el 8C para IOR. Y sí, tienes la opción en el formato 8 para hacer corrección de meta, tamaño, costo, acciones, etcétera, que vamos a ver más adelante. ¿Qué es importante aquí tomar en cuenta? Que las modificaciones durante la ejecución física del proyecto se registran antes de la ejecución de dichas modificaciones. O sea, acá no tenemos que hacer regularizaciones, no. Para eso la directiva es clara y te dice cualquier variación que tú quieras hacer en la fase de ejecución, digamos, física, la haces, sí, pero antes que realices esa ejecución física. Por ejemplo, estoy en acabados y quiero, mis metrados de acabados salieron mayores montos, lo registro antes de que yo gaste, que yo ejecute la compra de los acabados para la ejecución de lo que está pendiente de acabados, ¿no? O sea, antes de ejecutar físicamente esa partida, yo tengo que hacer el registro en el formato 8 de esa modificación, porque estoy variando un monto para arriba o para abajo, pero estoy variando los montos de intervención. O de pronto estoy variando un tema del metrado también. De pronto, pues, a ver, vamos a ver por un ejemplo, nada más en aulas. Eran 5 aulas viables, pero en la fase de ejecución, después que hice el expediente técnico y que actualicé mi demanda, se percataron que no eran 5, eran 6 aulas. Entonces hago mi corrección también en este formato 8, no solamente del monto, sino también de metas, también las puedo hacer, ¿no? Pero lo hago antes de la ejecución física de esa partida, de esa acción, de ese componente. También es importante exponer la estructura del formato 8. Hace poco expusimos el formato 9 que tenía 5 secciones. Aquí en el formato 8 tenemos 3 secciones. Para el 8A son 3, la sección A, la B y la C. La sección A es información de la fase de formulación, donde uno hace la consistencia con lo que es el resultado del expediente técnico, o con alguna mejora después de la declaración de viabilidad. Vamos a verlo adelante. Pero eso se hace en la sección A, ¿no? Uno compara lo que estuvo declarado viable con lo que se resulta después del expediente técnico. Registra las modificaciones de la fase de formulación y evaluación antes de la aprobación del expediente técnico. Se denomina esto aprobación de consistencia, donde la UF va a hacer una comparación entre lo declarado viable y el resultado del expediente técnico. Va a ver si la concepción técnica se modifica o no, si cambia el objetivo de población o no, si cambia un nivel educativo por otro,
si cambio un establecimiento de una tipología por otra tipología, ¿no? Entonces estos cambios sí cambian la concepción técnica, cambian el objetivo de la población poblacional, entonces sí, ahí no, eso es lo que va a ver la unidad formuladora, hay o no ese cambio, y bueno, registrar todas las partes de este formato 8A, la sección A, ¿no? La sección B es la información ya de las fases de ejecución, pero ya del resultado del expediente técnico. Este resultado del expediente técnico lo tengo que cargar. No es que carguemos todo el expediente técnico porque no tenemos la capacidad en el aplicativo de poder recepcionar todos los documentos, que sería interesante tenerlos, pero no es el fin. Pero sí lo más importante. Y lo más importante se ha establecido en nuestra directiva, en el artículo 32.5, que qué es lo que debemos cargar. Como por ejemplo, el cronograma, el presupuesto, del proyecto en conjunto, no solamente de obras, de todo el proyecto en conjunto, de todos sus componentes, igual la memoria descriptiva y la resolución que aprueba ese expediente técnico si hablamos de obras, ¿no? Igual en la parte B, no solamente es que carguemos los documentos, sino también debemos de ver la programación y programar ahí este proyecto de inversión. Si este proyecto tenía obras y equipamiento, estas obras yo pienso que se van a ejecutar a partir de agosto de 2022, y lo pondré así en inicio, hasta diciembre del 2023, y se pondrá el fin, ¿no? Entonces, esta programación por cada acción, por cada componente, se hace en esta sección B del formato 8. 8A porque estamos hablando de proyectos de inversión. Y en la última sección, que es la C, se registra toda la información referida a modificaciones que se den durante la fase de ejecución, que se van a dar mucho es común, porque es dinámico el tema de intervención. Uno no es que se aprueba la viable y es tal cual, porque en verdad hay factores externos, de pronto un tema de pandemia como ahora, y que se paralizan las obras, o un tema de algún desastre natural, o cosas que pasan externamente que hacen que se modifiquen cronogramas, plazos, etcétera, por lo tanto, variaciones de costos en la fase de ejecución, y esta es sección C del formato 8. 8A porque hablábamos de proyectos. Pero igual también tenemos el formato de IOR, el 8C. El 8C también va a tener secciones, y las más importantes son las dos, sección B y la sección C, porque la A es un tema nada más de copiar datos generales que no lo hace el operador, no lo hace la web. No hay ahí intervención en la web. En este formato de 8C de la IOR, se hace el registro de la sección B, que es el resultado del expediente técnico, igual, de si es una acción, su expediente técnico, capaz son varias acciones, si lo quiere hacer en 2, 3 expedientes técnicos, igual se puede hacer, no hay problema, lo registra en la sección B, y tienes también la sección C en la IOR para registrar tus modificaciones, igual que proyectos, porque igual son intervenciones, son inversiones, entonces se denomina IOR nada más porque su impacto, su alcance es menor, ¿no? Y la idea es que es algo más rápido, no generar muchos instrumentos que sí tienen un estudio de preinversión, ¿no? Entonces, pero igual son inversiones y ambas pasan por modificaciones en la fase de ejecución física, ambas pasan por una actualización del expediente técnico, por una aprobación del expediente técnico, por cargar la información del expediente técnico, similar. Solo que en la IOR no tenemos la sección A, no tenemos la consistencia, no tenemos la participación de la unidad formuladora. Ahí no hay, ¿no? Siguiente, por favor. Justo hablamos ahora de estos operadores importantes que son ustedes, que son parte del Sistema Nacional de INVIERTP. Los operadores son la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones. Los operadores que están a cargo o son los responsables del registro de este formato 8, sea 8A o sea 8C. Porque no vamos a hablar hoy día del formato de programas, que es el 8C. Vamos a hablar del 8A y del 8C, ¿no? Porque las inversiones en su mayoría están en esos dos tipos de intervención, proyectos e IOR. Bueno, los operadores, en el tema de proyectos, al lado izquierdo hemos puesto formato 8A, tenemos a la unidad formuladora, que está a cargo y es responsable del registro de la sección A de este formato 8. No es que la UEI va a entrar y lo va a llenar, no. O sea, el registro es responsabilidad de la UEF. A ver, que la UEF sea igual que la UEI es un tema que la entidad lo asume, está bien, pero me refiero a que el responsable es la unidad formuladora del llenado de esta sección A, ¿no? Que son los aspectos generales y la comparación entre la viabilidad con el resultado del expediente técnico o alguna modificación que se después de la viabilidad. Ese registro lo va a hacer la UEF, nada más que la unidad formuladora. También en el formato 8A, que es de proyectos, tenemos a la UEI, a la unidad ejecutora de inversiones.
que tiene un papel importante para estos registros porque estamos en fase de ejecución. Y la Unidad Ejecutora de Inversiones, por su perfil, está conformado por personas, por ingenieros, por especialistas, depende también de los proyectos, es más dinámico, porque hay muchas especialidades que son requeridas para hacer un proyecto importante, de envergadura. Ese equipo es importante, muchas veces recae en la gerencia de infraestructura, en la gerencia de obras. Esa UEI es responsable del registro de la sección B de este formato 8A de proyectos de inversión. Y también es responsable del registro de la sección C de este formato 8A de proyectos de inversión, que justamente son modificaciones durante la fase de ejecución. Ahí la UEF ya no tiene nada que ver si se modificó el metrado cuando estoy ejecutando, bueno, antes de la ejecución se registra, ¿no? Pero no, porque es netamente competencia de la Unidad Ejecutora de Inversiones. ¿Cuándo coordinan? Porque hay un tema de coordinación, sí hay, es cuando de pronto se va a aprobar la consistencia. De hecho, la UEF tiene que darle toda la información que la UEF necesite para que la UEF tenga la mirada del resultado del ET, lo del estudio de preinversión, que sí lo conoce bien la UEF, y pueda ver si hay o no cambio de constitución técnica y si puede registrar adecuadamente el formato 8A, porque hay muchos items en la parte del 8A, sección A, entonces tiene que estar seguro, y la data se la va a pasar la Unidad Ejecutora de Inversiones. También en la última lámina voy a explicar cuándo uno también pasa a la sección A, y es cuando coordinan con la UEF, lo vamos a ver más adelante. Continuando con los operadores. Ya, para proyectos son la UEF y la UEI. Importante la UEI porque estamos en la fase de ejecución, de adquisiciones de equipos, de bienes, y si de pronto, el operador importante y único acá es la Unidad Ejecutora de Inversiones. Para este registro del formato 8. Aquí no tenemos consistencia, o sea, no tenemos esta sección A que hace un rato exponía, porque está así diseñado por el alcance de esta inversión pequeña, de menor impacto, que es la IOA. Respecto a un activo estratégico, respecto a un cerco perimétrico, respecto de pronto a agregar un tópico o agregar algo puntual a una obra civil, o de pronto la adquisición de un terreno, algo puntual, ¿no? Entonces, esta IOA ya no tiene la UEF, ya no hay esa función de ver consistencia, sino netamente es la UEI responsable de que he llenado de la sección B y de la sección C. La B, que es el resultado del ET, ¿no? Y la C, que son variaciones durante la ejecución física. Entonces aquí he comparado al lado izquierdo he puesto 8A, los 3 operadores, y al lado derecho he puesto el formato 8C, al operador único, que es la UEI, en 2 secciones. Siguiente, por favor. Como segundo punto voy a exponerles el registro del formato 8. ¿No? Esto es importante, muchos ya ustedes sabrán cómo llenarlo, porque siempre recibimos consultas, dudas de varios sectores, pero igual como la rotación igual es alta de los operadores del sistema, vamos igual a ahondar en la información de cómo y qué debo registrar en el formato 8. Vamos a empezar el formato 8A de proyectos. Entonces tenemos la sección A de este formato 8A, proyectos de inversión. Tenemos en la sección A modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. Y tenemos estos cuadros, ¿no?, que le van a aparecer. Los cuadros tienen siempre dos columnas, en la medida que se pueda, y en otras solamente es como horizontal. Esas horizontales o en columnas se separa lo que es la fase de formulación y evaluación de lo que es la fase de ejecución. La fase de formulación y evaluación está en amarillo porque ya viene editable del formato 7C, de la declaración de viabilidad. Entonces, el operador no tiene que volver a llenar lo que registró en su ficha técnica o en el formato 7, ya no, está todo editado. Pero sí va a llenar la información de la fase de ejecución, más aún cuando esta tiene modificaciones, ¿no? Entonces, estamos en la sección A durante la elaboración del expediente técnico. Digamos que aún no tengo el expediente técnico, pero se pueden hacer modificaciones. ¿Cuáles? Todas las que la parte A te señala. Tú puedes entrar donde dice fase de ejecución, ahí modificar. No la de formulación, esa no, pero sí la de ejecución. Por ejemplo, tenemos el cuadro 1, responsabilidad funcional del proyecto. Ahí aparece función, ¿qué sectores, no? División funcional, grupo funcional y sector responsable. Eso viene editado. Mayormente en la ejecución no varía, difícilmente va a variar, mayormente se mantiene. Cuadro 2, articulación con el programa multianual de inversiones. Es importante y este llenado también viene automatizado del formato 7. El tema del servicio público, indicador de brecha, unidad de medida y el tema de localización, ¿no?
En el tema de educación, por ejemplo, en servicio público tenemos un proyecto de mejoramiento del servicio educativo de nivel inicial. Inicial y primario porque podemos hacer con una ficha técnica los 3 niveles. Y esta ficha que estoy haciendo como ejemplo, digamos que son 2. Entonces se pone, el aplicativo no te permite poner los 2, pero sí el más importante, puedes poner el de primaria, digamos que son más alumnos de primaria, como primario. Y luego pones tu brecha a cerrar, o la brecha identificada, perdón, en el caso de educación, a los indicadores, cobertura, calidad. Si es calidad, por ejemplo, si es calidad, por ejemplo, se colocará el número de locales educativos a atender. Como son 2, primaria y secundaria, pondré 2, porque es un tema de mejoramiento de calidad. Voy a mejorar el servicio educativo de primaria y inicial. Mi brecha es 2, atender los 2, ¿no? A 100% los 2. O si de pronto es un tema de cobertura, que no hay muchos, pero puede haber proyecto de cobertura también de acceso, entonces está vinculado al número de alumnos, a cuántos alumnos nuevos yo voy a atender, ¿no? Entonces ahí es por el número de alumnos. Igual en cada sector se han establecido estos indicadores para el cierre de brechas, así que eso ustedes como unidad formuladora sí tienen que conocer de cada sector, porque cada alcalde o cada gobierno regional hace múltiples proyectos de diferentes sectores, tienen que conocer bien lo que cada sector ha aprobado en su ficha técnica, en sus indicadores y todos los instrumentos vinculados a la programación multianual de inversiones. Si no lo conocen eso, no van a poder hacer un buen proyecto de inversión. El espacio geográfico va a ser donde estoy ubicado, ¿no? Un centro poblado, un anexo, un distrito, eso se coloca ahí, ¿no? Y en el tema 3, la institucionalidad también, sí hay variaciones muchas veces en las fases de ejecución. ¿Por qué hay variaciones? Puede haber porque de pronto el proyecto que lo generó la municipalidad tal, va a pasar al ministerio, al MINSA, va a pasar al Minedu, para que este Minedu lo ejecute. Y entonces coordinan ambas entidades para que todo el proyecto en su conjunto pase al MINSA o al Minedu o al Ministerio de Transportes, digamos, ¿no? No solamente que pase la ejecutora, no solamente que ejecute Provías o Proniel, no. Es mejor si es que coordinan y ven las ventajas, que pase todo para que también la UF ya esté a cargo de la entidad que lo asume, la OPMI también, para que sea una gestión más rápida, ¿no? Y no estar, como hay un tema de consistencia, no estar la UEI pasándole con oficio al municipio tal, de un ministerio al municipio tal, para que ese municipio, que muchas veces a veces no se tiene el acceso, demora en la respuesta de aprobación de la consistencia. Entonces a veces es bueno coordinar bien y ver las ventajas de que pase todo el proyecto, y el DTP lo permite, a la otra entidad con todos sus actores, ¿no? Todos sus operadores. Entonces se puede dar, y está en blanco ahí esa columna que dice responsable de la programación en la fase de ejecución. Puedes poner ya la OPMI del MINSA, puedes poner la UEP, la que corresponda del MINSA, la UEI del MINSA, y la UEP es la presupuestal, es la unidad que es, en este caso, es el ministerio de la misma UEP, la UEI, ¿no? En cambio, cuando son municipios que no están adscritos al sistema, no están en el INVIERTP, que hay como 500 todavía, un poquito menos, que no están en el sistema, ellos sí son unidades presupuestales, no son de inversiones porque no están en el sistema, no podríamos obligarlos a que sean UEI, son presupuestales, ¿no? Bueno, aquí he marcado en 2 cuadraditos celestes cosas importantes, como los proyectos declarados viables en el marco del INVIERTP deben tener en cuenta que la información registrada en el cuadro fase de formulación viene automatizada, no es editable, ¿no? Los proyectos declarados viables en el marco del SNIP solo registrarán la información en el cuadro denominado fase de ejecución también. A ellos también se les da, lo que es formulación se ha quedado ahí en plomo, no se puede editar. De frente van a la fase de ejecución. Siguiente, por favor. Esta parte A tiene muchos ítems, ya la B y la C es más sencillo. En la A también, ¿qué más tenemos? Tenemos la localización geográfica de la unidad productora. Ya sabíamos que una unidad productora es, en un caso de centro de salud, el establecimiento de salud, o el hospital, o de pronto si hablamos de la PETAR, en saneamiento, o en educación, el instituto, el CETRO, por ejemplo, ¿no? O el nivel primario o secundario, o todo local educativo integrado también es la unidad productora. Bueno, ahí hay 3 unidades productoras siempre. Cada nivel educativo es una unidad productora. Bueno, esa unidad productora igual tiene una ubicación, una localización, hay que completarla. Está en blanco lo que ustedes pueden editar y en amarillo lo que ya viene automatizado. Entonces sí se puede modificar, pocas veces se puede, o sea, sí se da, yo he visto pocas veces en educación, no sé si en otros sectores más,
que sí se modifica la localización porque estuvo viable el colegio en la zona tal, pero resulta que durante la elaboración del expediente técnico ven que la zona era inundable, la tasa freática es muy alta, es muy costoso ejecutar ahí, o que no tiene de pronto saneamiento. Usted sabe que si no hay saneamiento se puede generar arreglos institucionales, pero que de pronto ese saneamiento es imposible porque es pues de herederos que no quieren venderlos, o sea, problemas, montones de saneamiento que para qué uno quiere ejecutar más rápido, quiere que el beneficio sea más rápido, entonces para qué entrar en problemas, buscar otra posibilidad para trasladar este colegio, y de pronto se da, hay posibilidades donde la comunidad, el alcalde, tiene un terreno más accesible, de menos riesgo natural, menos riesgo ambiental, no hay problemas auditivos, hay un amortiguamiento interesante, y que vale la pena mejor intervenir ahí, ¿no? Igual sigue siendo el mismo nivel educativo, solamente que te estás trasladando por aminorar tus riesgos, y por ejecutar también rápidamente para que el beneficio se dé rápidamente. Entonces, se puede dar ese cambio. ¿Y dónde lo voy a corregir? Aquí en el formato 8, en la sección A. Ahí tenemos el cuadrito. Ahí se coloca, ahí se sustenta. No es que se me ocurre modificar porque quiero, no. Todo se sustenta. Se sube el documento que justifica por qué te estás cambiando de un terreno hacia otro, ¿no? Entiendo que es por temas de altos costos porque es, como decía, problemas de riesgos naturales, ambientales y otras cosas más, ¿no? Que no se habían visto en la fase de formulación. Igual también tenemos un cuadro de balance oferta-demanda, que sí, en el caso de educación sí varía mucho, porque de pronto es un proyecto viable, digamos hace 3 o 4 años de todo viable, se hizo su expediente técnico a tiempo, pero ese expediente técnico se quedó ahí por falta de presupuesto, porque a veces nos pasa eso, no hay financiamiento, la nueva gestión política no prioriza, entonces se quedó ahí el expediente técnico sin hacerse, o se hizo, perdón, pero ahí quedó sin ejecutarse y pierde vigencia ese expediente técnico, ¿no? Entonces también aquí, al momento de que uno actualiza ese expediente técnico, porque hay que hacerlo así, esa actualización ya ha pasado 3 años, nosotros 6 años, ya uno dice, ¿no? La demanda, de hecho, en un colegio varía bastante en 6 años, o baja o de pronto se incrementa. No podríamos hacer una propuesta arquitectónica con costos y todo, que es parte del ET, de una demanda de hace 6 años, porque lo real es que sí va a haber variaciones. Entonces es bueno una actualización de eso. Y ahí coordina siempre la UEF con la UEI, porque la UEF ve estos temas de demanda, esa es su experiencia, esto lo hacen en la fase de formulación, ellos saben hacer proyecciones de demanda efectiva, potencial, con proyectos, entonces eso lo hace la UEF en coordinación con la UEI, porque estamos en la fase de ejecución, ¿no? La UEI es responsable. Bueno, entonces sí se modifica muchas veces en la fase de ejecución la demanda, y es importante que se actualice para poder hacer una buena programación de la propuesta que se haga técnica, con sus respectivos costos también que se tengan que hacer, ¿no? Igual si es una propuesta de otros sectores también, como siempre hay factores externos, hacen modificar la demanda. Por ejemplo, con el tema de una minera que empieza sus temas de extracción minera, de pronto una población se muera cercana a la minera, ¿no? Entonces hay una necesidad de creaciones de pronto, de servicios, o de pronto este tema de la pandemia que ha hecho que se muevan muchas cosas, o de pronto factores externos que ustedes ven que el comportamiento humano se modifica. No que sea un tema de pico que después desaparece y ya no, porque eso no va a contar, pero sí un factor externo que haga que ese comportamiento humano ya en adelante va a ir creciendo. O sea, hay un sustento de crecimiento también, pero que justifica una modificación de los números, los valores de la demanda, de la brecha finalmente, ¿no? Eso se saca en esta sección A del formato Word. También en la sección A tenemos un rubro referido al cuadro de estructura de costos, que es bastante importante, que es data que también se jala del formato 7. Y estos cuadros son importantes, el cómo ustedes lo llenan. Ya desde el 7, desde ahí debemos llenar bien estos formatos, ¿no? Yo acá he hecho un ejemplo nada más en el 8, pero hay que completar información correcta sobre mis productos, mis componentes, las acciones, el tamaño y la unidad de medida. Justo en la exposición del registro de cierre pusimos ahí 3 ejemplos que están cargados, como decían siempre las ponentes los organizadores de sus capacitaciones, están en la página para que vean ejemplos, ¿no? Y bueno, la idea es que desde el 7 ustedes tengan este conocimiento para que puedan llenar bien los formatos, porque eso se va a jalar acá al 8. Igual, por ejemplo, si estoy haciendo una IOR, es bueno que en el 7 yo ya defina bien qué activos voy a llenar, qué acción voy a completar, qué activo, no sé, yo hablaba de cerco, o hablaba de un consultorio de pronto que se va a completar.
porque es una financiación marginal de servicio. Entonces, tengo 10 constructores, me falta uno, no pasa el 20% de la capacidad de producción, entonces es una IOR, debo colocar bienes de servicio, este activo, perdón, porque en el 8, que es el que estamos viendo, se va a automatizar. Yo en el IOR no puedo modificar ya más esos activos. Ya no puedo modificar, sí, qué cosa, la columna de unidad de medida, la cantidad, de pronto el costo, pero yo no puedo modificar el activo. Me equivoqué, no es cierto, era un centro biomédico o era equipamiento. No puedo hacer esas cosas en las IOR, ¿no? Entonces, desde el formato 7, para proyectos, más aún para IOR, hay que tomar en cuenta bien qué activos, qué acciones, qué productos, componentes voy a completar, para que eso se automatice bien y no esté corrigiendo en esta fase de ejecución, porque causamos inconvenientes con los equipos y también con el formato de seguimiento, que es el formato 2, que también está automatizado y jala la data del 8, y el 8 la del 7, ¿no? Entonces hay que llenar bien esta información. En esa estructura de costos, por ahora, no se ha separado todavía las utilidades, el gasto general, que son los costos indirectos. Por ahora, todo se pone en la sección correspondiente donde se dan estos tipos de costos, ¿no? Aparte de estos costos vinculados a acciones, productos, equipamiento, mobiliario, vehículos, terrenos, tenemos, y otros intangibles, tenemos también otros costos fijos, que son los que están más abajito, donde dice 0, que tenemos gestión del proyecto, expediente técnico, supervisión y liquidación. Y ahora se han agregado otros 2 más. Estos 4 que estoy mencionando acá arribita son fijos, son necesarios colocar, por ejemplo, en gestión del proyecto, dependiendo también si hay proyectos que ameritan contratar a un equipo importante, como un PMO, proyectos grandes, habrá un costo ahí de gestión del proyecto. O en el caso de educación, gastos de saneamiento físico-legal, por ejemplo, que sí hay bastantes temas con este tema en colegios, entonces ahí habrá un costo. Pero en gestión de proyectos no debería ir los planes de contingencia de los módulos fabricados, por ejemplo, en educación, porque no corresponde ahí. En gestión tampoco del proyecto debería estar los costos indirectos, o sea, la utilidad, el gasto general, el IGB, no debería estar en este rubro de gestión de proyectos. Aquí va más el tema de un tema de tipo PMO o un tema de lo que se requiera para que este proyecto camine, ¿no? Los insumos que ustedes necesitan para que eso se dé, de pronto esos temas de saneamiento o licencias, autorizaciones, que tienen costos, ¿no? Entonces eso se puede colocar ahí. El expediente técnico, ustedes saben su costo, saben su concepto, igual la supervisión y también la liquidación. Ahora se han generado 2 acciones nuevas, que son la de controversia. Bueno, ya no es nueva, controversia ya viene desde hace un par de años con la ley de contrataciones, la última, modificada. Se ha agregado también, cuando corresponde, agregará su monto según el monto de inversión del contrato, colocarás ahí también su controversia, su monto. Y también el tema del control concurrente, ¿no? Que ahora, desde el formato 7, ya se ha generado ahí un casillerito para colocar el hasta el 2%, hasta, ¿no? O sea, puede ser menos, hasta el 2% del monto total que se debe colocar en el control concurrente, ¿no? En esta fase de ejecución, lo que se coordinó con Contraloría fue que si estábamos en ejecución física, lo que se va a colocar ahí es lo que Contraloría diga, porque ellos están en un oficio, las entidades, y les está diciendo, si estás en ejecución, coloca este monto. Sería Contraloría hecho su cálculo y eso habrá que colocar, que se supone no pasa el 2%, como estás en la ejecución física, del saldo de la obra, ¿no? Porque si ya ejecuté el 50%, y justo viene ese tema de la Contraloría, me falta el otro 50%, yo no voy a sacar el 2% en base al total, sino será el saldo, ¿no? Si sea hasta 2%, será 2% será el saldo que está pendiente. Y bueno, hay lineamientos que se han sacado, que están saliendo recién, o están por salir recién, perdón, para definir mejor, para que ustedes sepan bien su tema de control concurrente, pero ya lo que quería exponer es que el banco está habilitado con un casillero nuevo que va al final de todo, al final del total, va un casillero nuevo que es control concurrente. El responsable de la UF puede registrar las siguientes modificaciones: las fracciones, el tipo de factor productivo, la unidad de medida, el tamaño, el volumen, unidades representativas, son kilómetros, metros cúbicos, una boca toma, lo que fuese, se coloca, ¿no?, en unidades. Y también los costos a precios de mercado. Eso lo puede modificar la unidad coordinadora, con la información que le va a entregar, le va a sustentar la unidad ejecutora de inversiones. Es un tema nada más de demanda. Ahí sí, la UF es experta. Yo ahí no creo que le pida a la UEI, dame tu sustento, porque ya la UF sí es la que sabe esas predicciones, pero siempre coordinan los dos de todas maneras, porque es la UEI la que alcanza información en general de toda una modificación en esa sección A del formato 8, ¿no?
Siguiente, por favor. En esta sección no he hablado de IOAR porque las IOAR, como ustedes ya saben, no pasa por consistencia, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos los costos de operación y mantenimiento en la sección A. Son los costos que ya vienen de un cálculo realizado en la fase de formulación, pero como ustedes van a generar alguna variación, entonces también, de hecho, si yo modifico el costo de la infraestructura, del monto total del proyecto de inversión, entonces mi operación, mi mantenimiento va a variar. Eso también lo tenemos que colocar, la UEI da la información y se carga también en esta sección A del formato 8A. Finalmente, el cuadro número 8, que es actualización de indicadores de rentabilidad, ¿no? Los criterios de decisión. Estos indicadores que en el caso de transportes u otros sectores que son con costo-beneficio permite saber si es rentable o no, o en el caso de educación y otros sectores que son con costo-efectividad la medición, permite saber si socialmente también son rentables ejecutarlos o no, ¿no? Entonces aquí se llena la información, está en blanco las columnas que se pueden dar durante esta fase de ejecución, una vez que se tiene la data final del monto total de inversión y el monto total de la demanda, porque la demanda si ha variado en la fase de ejecución, manda mi cálculo de mi demanda acumulada en los 10 años, que es mi horizonte de evaluación en su mayoría, va a variar, por lo tanto mi indicador también de costo efectividad va a variar. Entonces sí, toda variación que se vaya dando en estos primeros cuadros de arriba del 1 al 7 va a repercutir en el 8, que son los indicadores de rentabilidad, ¿no? Importante, todas las modificaciones no deben alterar la concepción técnica, eso siempre, ojo, es importante y porque eso lo ve la UEF, no debe alterar la concepción técnica del proyecto y deben ser registradas antes de la aprobación de la consistencia, ¿no? O sea, de hecho, registra la variación y recién se aprueba la consistencia. Ahora, se aprueba la consistencia y hemos visto diferentes informes de aprobación de consistencia. Muchos suben en formato 8, selladito. Este para ellos es el informe de consistencia. Otros han cargado la resolución de aprobación del expediente técnico en el informe de consistencia. Otros han cargado media hojita, apruebo la consistencia y nada más. Y es más, hay proyectos que varían de 3 millones a 13 millones por motivos sustentados, pero ese sustentado lo digo porque lo veo de afuera, pero realmente el sustento no se ve, no se ha escrito. Justamente este informe de consistencia permite conocer esa variación en que fue alteración de costos, fue un tema de inflación, fue un tema del tema del COVID. O sea, ese informe de consistencia que UEI le pasa data a la UEF, tiene que entenderse que no cambia la concepción técnica y que los indicadores están conformes y que la variación ha sido pues tal motivo, ¿no? O sea, ese es el informe que nos permite entender por qué se modificó costo, demanda, operación de mantenimiento, los cuadros que hemos visto arriba, ¿no? Entonces, este informe es importante. Las cosas que ustedes requieran hacer no tenemos nosotros un formato, una estructura, pero sí que nos muestren si hubo variación en qué rubros, sustentándose por qué, la UEI te dirá por qué, y también que la concepción técnica, que es importante, no ha sido modificada, ¿no? Ese es el resumen de un informe de consistencia que debemos ver, no el formato 8, no la resolución de aprobación, o no documentos que dicen, ya, puedes pasarlo a que aprueben la consistencia. No, o sea, tenemos el informe de consistencia firmado por la unidad formuladora, que esa es su responsabilidad en esta sección de la fase de ejecución, en este formato 8, sección A. Siguiente, por favor. Pasamos a la sección B, al formato 8, sección B, que puede ser para proyectos de inversión, pero también, como ustedes saben, las CIOAR ya aquí también pueden entrar a tallar porque ellos llenan la sección B del formato 8, ¿no? Bueno, en esto he rescatado un cuadro cualquiera, un cuadro estructura normal que está en el formato 8, donde tenemos las acciones que han venido copiadas de la parte A de este formato 8, los inmobiliarios, vehículos, terrenos, intangibles, y los rubros fijos, que era la gestión, expediente, supervisión, liquidación. Con los dos nuevos, que es controversia, cuando correspondan, no en todos los casos, y lo que es control concurrente también va el monto ahí, ¿no? Bueno, aquí adicionalmente se deben adjuntar en notas de modificación, acá viene una importante. Antes de notas de modificación, lo que esperamos nosotros, para no llegar a notas de modificación, es que ustedes, me refiero a la UEI, registre, ya sea en el 8C o en el 8A, los documentos que te dice la directiva en el artículo 32.5. ¿Qué documentos son? Son proyectos de infraestructura, en su mayoría, entonces voy a cargar la resolución que aprueba el expediente técnico, porque hablamos de infraestructura. Sí o sí va un expediente técnico. Puede haber uno, puede haber varios, pero tiene que haber una resolución de aprobación de ese uno o de esos varios.
Esa resolución tiene que estar. Y mejor aún si esa resolución te habla del costo que es el resultado del expediente técnico, que debe coincidir entonces con el formato que tú estás registrando, ¿no? Entonces tiene una coherencia. ¿Qué más debe subir? Que te dice el artículo 32.5 de la directiva. Resolución y también el cronograma de la ejecución del proyecto. No solamente el de la obra, el cronograma del proyecto en general, ¿no? Si tengo equipamiento mobiliario, también saber cuándo es oportuno comprarlo. No lo vas a comprar al inicio de las obras. Si es educación no convendría porque se te va a quedar ahí amontonado, se va a maltratar. No tenemos plata para estar pagando el mantenimiento del mobiliario. Es oportuno, con una mirada del conocedor, del experto, del ingeniero, saber en qué momento de logístico se hacen las compras del mobiliario, según también la capacidad logística de la entidad, ¿no? Depende de cuánto tiempo se demoran en sus procesos, y ellos verán oportunamente cuándo. Esta información va en el cronograma. Igual que el presupuesto. No es el presupuesto de la obra, no. En general el presupuesto de todo el proyecto queremos conocer, ¿no? Para saber que ese también coincida con el monto que tú estás registrando. Hemos visto presupuestos con datos que no son los registrados, y queremos ver pues que coincida, ¿no? Que sea coherente lo que tú subes con lo que tú registras un monto, ¿no? Igualmente, debes cargar la memoria descriptiva, porque la única manera de poder ver qué estás ejecutando, como ustedes ven, el registro es bien sencillo. Vemos infraestructura educativa, 8 aulas y el monto, no vemos más. En cambio, en la memoria descriptiva podemos detallar información de la programación arquitectónica en temas de edificaciones, ¿no? En temas de comisarías, qué servicios estás construyendo, qué ambientes, y que estos nos permiten saber cumplen con la norma técnica, porque con una información solamente del registro no nos permite conocer qué estás haciendo. Sabemos, claro, qué componentes, pero la propuesta arquitectónica se va a ver recién en su memoria descriptiva, que está por especialidades, ¿no? Entonces, eso hay que cargarlo también, para conocer. Más aún, si tu proyecto se sube el monto de inversión del viable a su LT, se ha incrementado, esa memoria descriptiva nos permite conocer también esa información que se está modificando, ¿no? Igualmente, aparte de estos 4 documentos que se pide, también es importante, y lo decimos, porque no está así tal cual con nombre propio, pero sí dice el artículo, dice, no dice subir, pero dice que la UF o la UEI, la entidad tendría que verificar que se cuente con saneamiento físico legal o el arreglo institucional. Entonces, ese documento de arreglo, de saneamiento, según cada sector, depende cómo lo ha establecido, hay que cargarlo. Porque cualquiera que quiera ver este bien está inscrito en registros públicos o está a favor del ministerio tal, lo deberíamos ver. Y la única manera de poder visualizarlo es en este formato. Porque en el formato 7 no veo que estén cargando eso. Entonces en este 8 sí, porque permite justo permite ejecutar el proyecto, ¿no? Cuando hay problemas de saneamiento, muchas veces se dificulta el inicio de la ejecución. Viendo que hay este documento cargado, ya no tiene más tranquilidad de que esto se va a poder ejecutar, que le puedes dar la plata, la transferencia, porque es ejecutable, está saneado, tiene la red institucional correspondiente, entonces eso también es importante, cargarlo en esa sección B también, como PDF en un solo documento, ¿no? También es importante cargar en esa sección B los documentos que cada sector ha establecido como importantes, llámese de pronto un CIRA, o de pronto el tema ambiental, la certificación, depende de los sectores, o algún tema de un permiso importante para un tema de carretera, que sí o sí hay que verlo, aquí lo podemos ver en esa sección B. Para evitar que registrarlo en notas, porque cuando ustedes han visto los que ya registran las UIs notas, se hace un montón de pies de páginas debajo del formato 8 y quien quiera visualizarlo, sea Contraloría, nosotros, ustedes mismos, o su autoridad y quiera ver un poco este proyecto, es a buscar dónde está el documento que quieren encontrar, ¿no? Entonces, es mejor que esa parte técnica que sustenta este expediente técnico esté cargado en instrucciones. En un PDF, en conjunto todos, listaditos y va cargado ahí, ¿no? La capacidad del banco es de 5 megas, esto hay que tenerlo en cuenta por si acaso para ver el tema de la compresión, la resolución y bueno, subir el documento. En caso sea muy grande, pueden igual comunicarnos para que el sectorista en coordinación con el banco pueda cargar la información, porque si lo hemos hecho, por ejemplo, con Juegos Panamericanos, que era muy pesado, se hizo a través del apoyo del Banco de Inversión, ¿no? Todo se puede cargar, pero que esté la información, eso queremos que esté. Bueno, siguiente, por favor. También en la sección B, aparte de esos documentos que sustentan tu expediente técnico, también se carga la programación, ya acá voy a ponerlo más a detalle, ¿no? Acá están las acciones, los otros factores productivos, y se pone la fecha de inicio,
la fecha de término, la fecha de entrega del activo. Fecha de inicio, cuando yo creo que voy a iniciar este componente, por ejemplo, de construcción del centro de salud, ¿no? Yo creo que voy a iniciar ahora, en este mes de abril. En abril, digamos, voy a iniciar, pondré el 1 de abril del 2022. Y el término también depende, no es cualquier fecha, se supone que hay todo un equipo que justifica justamente el cronograma, de ejecución, de contratista, más o menos, ya, yo terminaré más o menos el próximo año a final, colocaré esa fecha de término. Y también la fecha en la que este activo de centro de salud, de salud, se pondrá en funcionamiento, opera y se pondrá en mantenimiento, operación y mantenimiento, ¿no? Eso también se coloca, ¿no? También hay una columna sobre UEI, porque hemos puesto esa columna, porque pronto hay proyectos que ejecuta una UEI, está bien, está fácil, pero hay proyectos donde ejecutan más de una UEI, hay una coejecución. Hay proyectos pues, de ámbito más importante, de pronto de un impacto más regional, intervienen más municipios, comunidades ejecutoras, puede hacer caso, no, el IPP no te imposibilita, se puede hacer, y por eso es esta columna de UEI, hasta el final del cuadro, para colocar qué UEI hace qué activo, ¿no? Qué acciones, qué productos, qué componentes. Por ejemplo, de pronto infraestructura lo va a hacer el ministerio tal, pero lo que es, no sé, capacitación lo hace la entidad tal que tiene más experiencia y bueno, comparten la ejecución a ambas, ¿no? Entonces se pondrá como UEI al ministerio en lo que es infraestructura y la UEI de la municipalidad lo que es capacitación. Por dar un ejemplo, porque eso lo ve también la misma estrategia de ejecución, ¿no? Y ven qué conviene, que sea por una UEI o es un proyecto tan grande que es mejor que aparte por competencia, ¿no? Si es una carretera, por ejemplo, a nivel nacional o regional, de pronto del tramo de Arequipa lo hará el gobierno regional de Arequipa, el tramo Moquegua lo hará Moquegua, y de pronto un tramo nacional lo hará el Ministerio de Transportes. Entonces hay una coejecución y hay que definir qué hace cada uno, porque es esa UEI que aparece en cada acción responsable de esa ejecución, de esa acción. Esa es su responsabilidad. Y aparte es importante tomar en cuenta quién va a ser la UEI que coordine, porque solamente una, cierra la inversión, solamente una, realiza el formato de seguimiento, el formato 2. En cambio el 8 sí, las 3 entran, las 3 son independientes en su registro de esta acción de ejecución, ¿no? Son 3 ejecutoras, las 3 ejecutan. Pero el registro de cierre y el de seguimiento es uno, entonces siempre hay que coordinar la data para darle oportunamente a la que coordine y cierre el proyecto, que no haga su formato negro, que tenga toda la liquidación correspondiente de cada tramo para cerrar oportunamente y adecuadamente. Siguiente, por favor. Ya terminamos con la sección B. Siempre en cada término hay un botón que dice aceptar. Una vez que aceptan, es que se pasa a la siguiente sección, ¿no? Antes de que pongan el aceptar, piensen bien, está toda la data completa, una revisión, segunda revisión siempre es bueno, para evitar estar modificando o pedir de pronto a algún sector, apóyame, o al banco de inversiones, hay que apoyarlo. O sea, ustedes mismos una revisión previa antes de usar el botón de aceptar, ¿no? La sección C. La sección C también involucra a la UEI, es el operador responsable de este registro, tanto para la COA como para los proyectos de inversión. En esta sección C se registran todas las variaciones que se den durante la fase de ejecución. Por ejemplo, siguiente por favor, ahí he puesto algunos ejemplos que podríamos mencionar. Los han separado muy bien en 3 rubros. Costos, variaciones en costos, incremento de los precios de mercado, tipo de cambio, ahora que después del tema de pandemia esto ha variado bastante, y los adicionales también de obra que se dan bastante con su respectiva resolución, igual que los deductivos también, más son adicionales. Incremento de metas también que se ve pues en la fase de ejecución, que de pronto no estaba considerado el cerco, pero si este colegio que justamente va a albergar computadoras o laptops en cantidad, no tiene un tema de seguridad y está en una zona de mucho riesgo de delincuencia, obviamente fue una omisión y hay que considerarla. No haré una IOAR para agregar ese cerco. Ya que estoy con un proyecto de ejecución, agrego esa meta en este proyecto de inversión, en esta sección C. Entonces agrego esa meta. Igual, mayores metrados, de pronto yo puse en mi habilidad que en mis aulas, que eran 6, sumaban 6 por 60, 360 metros cuadrados, y resulta que no, que al final de cuentas, yendo a campo, es un poquito más, casi 400. Eso real se debe colocar acá, esos incrementos, ¿no? Esos metrados, o de las partidas presupuestales, o de pronto una ampliación de plazo, también previa aprobación, también de tanto contratista como supervisor, como la entidad, con una resolución, también la ampliación de plazo.
por temas ambiental, por temas climatológicos, ¿no? Que se da muchos casos, sobre todo en zonas de la sierra, donde llueve mucho. O por cambio de localización, también en la parte de ejecución física se puede dar que estamos en ejecución física y habrá algún problema, conflicto social, y no se puede ejecutar en el proyecto aquí, no hay otra que moverme en una posición donde pueda ejecutarlo, ¿no? Entonces, estos temas se pueden dar y modifican tus costos, por eso lo hemos puesto ahí en el rubro de costos. Igualmente en cronograma, bueno, ahí vamos a explicar con la ampliación de plazo, o también la resolución de contrato, cambio de residente de obra que también se puede dar, o de obra, ¿no? Esas cosas se van dando y se van a modificar tu cronograma. Otro rubro más donde uno puede ver modificaciones, lo hemos agrupado en localización, cambio de parámetros urbanísticos y edificatorios, se hace que lamentablemente te dice que su notificación es residencial, no puedes hacer acá el hospital, no, bueno, o sea, hay compatibilidades de usos y te los da el parámetro, y te dice, aquí no puedes hacer este servicio que tú necesitas hacer. Lo pusiste en tu viabilidad, pensaste que sí, pero la MUNI te dice, no se puede hacer aquí. Entonces tienes que cambiarte de ubicación a una que te permita eso, ¿no? También terrenos de alto riesgo, natural o no natural, o cambio de modalidad de protección de servicio. Ya virtual, de pronto con el sistema de lo que ha sido por el COVID, de estos estudios en remoto, ha cambiado bastante el sistema, ¿no? Siguiente, por favor. Perdón. Ya, este de aquí es, por ejemplo, un ejemplo de una ejecución con más de un expediente técnico. Lo hemos puesto porque hay muchas preguntas sobre ello, ¿no? Si se puede ejecutar con más de un expediente técnico, acá hay un ejemplo. Tenemos un proyecto de educación con 3 niveles educativos. Porque un proyecto de educación se aprueba con una ficha técnica, la ficha técnica actual, que se aprobó ahora en diciembre, te habla de que puedes albergar 3 niveles educativos en una ficha técnica. O 1, 2 o 3. Este ejemplo tiene los 3 niveles educativos: inicial, primaria y secundaria. En ambos tengo factor productivo de infraestructura y mobiliario. En ambos tengo cantidad, tengo unidad de medida y tengo cantidades de tamaño, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tengo el expediente técnico solamente del nivel inicial, ¿no? Mientras yo elaboro el expediente técnico del nivel primario y secundario, mientras yo elaboro eso, entonces, mientras uno elabora el expediente técnico de la etapa 2 o 3, que es primario y secundario, ya tú has pasado por consistencia la primera etapa, el primer expediente técnico. Pasa por consistencia, lo ve la unidad formuladora, ¿no? Y hace su informe de consistencia, lo carga, va a la sección B, registra todos los documentos de ese primer nivel que es inicial, mientras que vas elaborando el expediente técnico de primario y de secundario. Eso es como más de un expediente técnico, ¿no? Siguiente, por favor. Esa de aquí es igual. La UEI carga los documentos de la aprobación del primer expediente técnico de la sección, ¿no? Y previo a que se carguen estos documentos, se remite la información a la UEF, claro, para que vea la consistencia. Siguiente, por favor. En esta de aquí es que en tanto esta IE está ejecutando físicamente el nivel inicial nada más, se puede ir elaborando el expediente técnico del nivel primario, ¿no? La UEI puede retornar a la sección A para que se apruebe la consistencia de otro expediente técnico, que es el nivel primario. Y estoy ejecutando inicial. Ya ahí habrá variaciones en la sección C del nivel inicial, que el zoom era muy chico, realmente debe ser más grande, habrá variaciones de metrados, o variaciones de plazo por un tema de clima, etc. Mientras eso se va dando en la sección C, es posible que se retorne a la sección A para aprobar la consistencia del otro nivel educativo. Eso se puede dar. O sea, uno puede ejecutar con más de un expediente técnico, lo puedes hacer. El banco te lo permite, y ahí coordinas con la unidad formuladora, porque es la UEF la que va a recibir la información para aprobar la consistencia de ese segundo, o tercer, o cuarto expediente técnico, según los que se tengan que hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Esto se expone porque hay muchos proyectos que tienen más de un expediente técnico y muchas dudas sobre cómo lo registro, y es posible, el banco te permite, estando en la C, ir a la A para que se apruebe consistencia del otro expediente técnico, ¿no? Hay motivos por los cuales uno ingresa a la A estando en la sección C. Uno, por ejemplo, para modificar la consistencia aprobada. Eso se puede dar. Yo soy UEF, aprobé la consistencia, y me fui a la B, y antes de cargar los documentos me di cuenta que me equivoqué en un dígito, en vez de 1.000.000, eran 10 y puse 1.000.000, y eso es bastante, o sea, esto cambió mucho, entonces tengo que corregirlo. Como aún no he cargado en la sección B,
la información, yo con un botoncito puedo tornarle la A y la UF hace la modificación que corresponde. Y ahí aprovecha y modifica algún tema que también le va a actualizar, que ya siendo más sincero con su equipo, tienen que modificar. Lo hace en la sección A. También en la sección A van cuando van a probar la consistencia de expedientes técnicos, cuando hablábamos de hacer más de un expediente técnico, ¿no? Entonces va a la A, estando en la C, puedo ir a la A para que la A pueda registrar lo que es consistencia de las etapas o veces que vengan. Expediente técnico que les falta ejecutar. Y la 3 es cuando se va a actualizar en un expediente técnico. Ha perdido vigencia, el expediente técnico tiene una vigencia de 3 años, según el INDRTP, y ha pasado los 3 años, y ya quieres ejecutar porque ahora tienes la plata, ya pasaron 3 años. ¿Qué hay que hacer? Actualizar el expediente técnico. Y ahí ya estaba en la C lista para ejecutar, pero en verdad ya perdió vigencia el expediente técnico. ¿Qué me corresponde? Actualizarlo. Entonces tengo que ir a la A para que la UF apruebe consistencia de esa actualización que hace la UEI sobre el expediente técnico, ¿no? Esos son los motivos por los cuales uno puede ir a la A. No va ninguna pregunta a la DGPMI sobre cómo lo habilitan, no, porque todo lo hace entre la UEI y la UF. Coordinan a la interna para que esté habilitada la UF pueda ir a la A y corregir algún tema o aprobar consistencia del último expediente técnico actualizado, ¿no? Siguiente, por favor. Antes de las conclusiones, esto que se ha expuesto, tanto en la modificación, en la fase de ejecución, sección C, o la B de expedientes técnicos, es para la IOAR también. En ambos casos, tú puedes modificar. Solo que en la IOAR, una precisión importante, que la recalco porque ya la dije hace un rato, es que en la IOAR no puedes agregar activos, corregir, así como en un proyecto tú de pronto sí te diste cuenta que te faltaba el cerco, como hablé hace un rato en un ejemplo, en la IOAR no. El cerco perimétrico es un activo estratégico, así que desde el formato 7 te debiste dar cuenta si va o no va ese activo estratégico. Porque si te das cuenta de eso, que cuando estás en la fase de ejecución, no lo podrías hacer con esta IOAR en ejecución, no con esta IOAR en ejecución, no más que terminar nada más que estás ejecutando, ¿no? Y bueno, como conclusiones, el registro de la fase de ejecución física es responsabilidad de la UEI. Ejecución física es de la UEI. El expediente técnico que se va a ejecutar pasa por una revisión de consistencia, de todas maneras. Un expediente técnico de la época del SNIP, porque hemos encontrado aquí varios que ahora se están retomando, están reviviendo, o de ahorita con el INDRTP, pero que de pronto ha sufrido modificaciones por normas técnicas, etcétera, ese expediente técnico tiene que pasar por consistencia, está en la directiva. O las modificaciones que sustentan por cumplimiento, las modificaciones que sustentan por cambio de normas técnicas, variación de demanda, de brecha, variaciones de costos, etcétera, ¿no? Hay sustento, se carga, se modifica, antes de ejecutar las partidas, eso es importante. El registro de una modificación durante la ejecución física se realiza antes, ¿no?, de ejecución de esa meta. ¿Es posible ejecutar un proyecto de inversión con más de una UEI? Sí, es posible, no sé que se puede, como en este ejemplo que hablé de tramos viales. Dicha inclusión, ¿quién hace? ¿Quién es la persona que hace que ahora se incluya en este proyecto que solamente se pensó que era del MTC, pero ahora va a estar también la región, Moquegua y Arequipa, por dar un ejemplo? ¿Quién hace esta inclusión? Lo hace la unidad formuladora. Eso está en el artículo 30 de la directiva, ¿no? Lo incluye la UEF en un cuadrito que le va a aparecer. Aparece inclusión de UEI, sale un cuadro y ahí pondrá, esta UEI hace esta meta, esta otra UEI, esta otra. Meta me refiero a la acción, como antiproducto, a esta acción, ¿no? Esta otra UEI a esta otra acción, ¿no? Entonces, ese detalle lo hace la UEF cuando pone inclusión de UEI, ¿no? Y en adelante, esa UEI que figura ahí es responsable de su ejecución. No tiene que depender que la otra UEI la autorice porque ella ya está como responsable de esa acción. Y tiene que tener la competencia, obviamente, tiene que haber un tema de coordinación y competencias dadas para cada UEI, ¿no? Y también es posible ejecutar un proyecto con más de un expediente técnico, sí se da, hemos visto que ocurre, por eso es que estamos poniendo un ejemplo. Y también la ejecución física termina cuando el proyecto ha sido recepcionado por el comité correspondiente. O sea, me refiero un poco para vincularlo al formato 9, ya se terminó mi colegio, construyó totalmente, y ya entro a hacer mi registro de cierre. No, porque este colegio, claro, lo terminaste en obra, pero se establece el comité de recepción de obras, que tiene todo un proceso según la norma de contrataciones, tiene sus tiempos, se cumple con eso, ese comité recepciona o observa también, se levanta las observaciones, tiene sus tiempos. Cuando ya se recepcionó formalmente, como corresponde, por este comité de recepción, estas obras,
Entonces, perfecto. Igual si son bienes, si son equipos, mobiliario, vehículos, también se recepcionan. Ya no será capaz un comité, pero hay un tema de recepción, primero previo a hacer las pruebas, que todo esté conforme, se da la conformidad a esos bienes, ¿no? Entonces, con estos ok, ya podríamos hablar de que se terminó físicamente este proyecto. Y ya me corresponderá poder cerrarlo. En este 8, no he puesto aquí en conclusión, pero es importante colocar que también proyectos que pensaban cerrarse y aún les faltaba una meta que ya no se va a ejecutar, en este 8, en la sección C, se hace esa precisión de la meta que ya no se va a hacer. De pronto era un proyecto, no sé, a ver, de infraestructura de riego, que tiene, de riego tecnificado, que tiene infraestructura y tiene asistencia técnica. Por alguna razón la asistencia técnica, digo yo, no sé, no se vaya a dar, ya no se vaya a dar para nada, entonces ya no tendría sentido ponerle un monto en la fase de ejecución física, porque ahí lo sincero y colocaré 0, para que cuando yo vaya al formato negro, pues ya vea que mi ejecución está ya al 100%, ¿no? Porque esa meta no se va a hacer por alguna razón. Pasa mucho en capacitación de colegios, en educación, que ya el minero lo asume, entonces hay comprobante de que el minero lo va a hacer, ¿no? Hay como corroborar que el minero lo va a hacer, entonces ya para qué el proyecto lo va a ejecutar, ese componente de capacitación. Pondremos 0 en esa sección C del formato 8. 8C para IOAR o 8A para proyectos de inversión. Porque si en el IOAR puede que un activo que se pensó no se haga. Eso sí puede pasar. De pronto, de los activos, algo ya lo compraron, por tanta demora, no sé, lo compraron y ya no se va a hacer, sí, pero lo que no puedes es agregar, pues, agregar activos no, eso ya es otra IOAR, o sistema tu revisión antes de hacer tu IOAR, no lo miraste bien, ¿no? Bueno, es todo conmigo sobre cómo los tips o qué debemos tomar en cuenta para registrar oportunamente y adecuadamente un formato 8, más aún si sus proyectos muchas veces no tienen el financiamiento y vienen por un tema de transferencia a los sectores o concursan de pronto al CIF, que ahorita están en convocatoria. Entonces hay que hacer los registros oportunamente y donde corresponda. En la sección A, un informe de consistencia para proyectos de inversión sí o sí, y un informe donde tenemos la estructura. Pero ya dije lo que no deberían cargar, ni el formato 8, ni la resolución, ni una hojita que dice aprobado, cuando no explicas qué cosas has modificado, por qué has modificado, y si cambió o no tu concepción técnica, ¿no? Eso es importante en este informe de consistencia. Responsabilidad de la UEF, ¿no? También hemos hablado de qué cargas en la parte B del formato 8, los documentos de cronograma, presupuesto, la memoria descriptiva, la resolución de aprobación. Si son bienes, no hay resolución capaz, pero hay un documento de aprobación de esos equipos, ¿no? Si son bienes, también no te pedimos que cargues todas las presentaciones técnicas, porque es un montón de información, te pasa los 5 megas, por lo menos un resumen, pero que podamos entenderlos de afuera, Contraloría, MEP o cualquiera de afuera, o su autoridad, que estamos comprando en general, ¿no? En resumen. Igualmente, si es un tema de servicios, por una asistencia técnica para riego tecnificado y contratas a un especialista, igual tendría que haber un término de referencia para esa contratación, un TDR bien elaborado, con sus plazos, sus montos, su objetivo, firmado por quien lo autoriza, que es la autorización de que eso se va a dar, ¿no? Entonces, esta información hay que cargarla, no en notas. De hecho, quien no lo hizo oportunamente la ve, se irá a notas, pero cuando uno busca notas hay un montón de información, nos perdemos y a veces estará y no lo vimos y perdieron su transferencia porque no fue fácil visualizarlo. Entonces, hagámoslo oportunamente y bien. Debería ser en la sección B. Si no se hizo, ni modo, no nos queda que en notas. Notas es una opción que tienen los formatos, tanto el 7, el 8 y el 9 de cierre, para cargar data que no se cargó oportunamente y que es necesario cargar porque si no, no se sustenta bien nuestra intervención o nuestra modificación. ¿No? Igual en la sección C también se carga data que sustenta las modificaciones. No es que yo modifique la presión de plazo porque sí, sino que hay un sustento detrás, ha pasado por revisiones de la contratista, del supervisor, de la entidad, y entonces se carga esa resolución, ese documento. Tal vez no es resolución, bueno, el documento de aprobación, el documento que sustenta esa modificación. También se da. Ese documento bien sustentado se carga también. Eso es lo que quería exponer, espero que haya estado claro. Igual si hay preguntas, acá estoy a disposición para responder. Gracias. Agradecemos a la expositora por su ponencia. Ahora procederemos a absolver las preguntas vinculadas al tema que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción. Primera pregunta. ¿Cuál es el procedimiento y cómo se debe generar la UEI el sustento del porcentaje a considerar con respecto al costo de control concurrente?
Adelante, Carla. Gracias, Vivian. El control concurrente es un tema que es nuevo. La Contraloría está sacando próximamente lineamientos, ¿no? Pero igual ya nosotros en DGPMI hemos trabajado y también se ha coordinado con la Contraloría. Y es que, claro, todos los proyectos que están en la fase de formulación deben cargar, y ya el banco lo habilitó, en la parte final de costo total, abajo del costo total, un casillero que es control concurrente. Y la entidad pondrá el monto que es hasta el 2% del monto total de la inversión. Hablamos de formato 7. ¿Cuánto debes poner? Esos criterios de cómo calculo no te lo va a dar el ISP, te lo da la Contraloría General de la República, ¿no? En estos lineamientos que están próximos a sacar, si no lo han sacado ya, están próximos a sacar. Porque sí o sí ellos dan esa información. Ese casillero ya está habilitado en nuestro aplicativo del Banco de Inversiones en el formato 7. En el 8 igual, si estás en la elaboración de técnico también tienes ese casillero. Pero si estás en la fase de ejecución física y ya te tocó ese tema de la Contraloría, ellos te van a mandar un oficio con un monto que ellos han calculado y eso es lo que tú deberías registrar. Ahora, este monto no debería pasar del hasta el 2% del costo total de la inversión, pero del saldo de obra que te falta ejecutar, porque la Contraloría ya no haría, bueno, no tendría mucho fin hacer un seguimiento para preventivo, ¿no? De la ejecución de algo que ya se concluyó, ¿no? El fin es control concurrente, paralelo, previo, paralelo, para determinar alertas, ¿no? Que permitan ejecutar mejor. Entonces eso ya sería con el saldo pendiente, ¿no? Eso nada más, Vivian. Siguiente, por favor. Gracias, Carla. ¿Cómo, dónde y por qué se registran los expedientes técnicos de modificaciones en la fase de inversión que son producto de una modificación considerable y que requieren un costo adicional para su reformulación por parte del área de estudios? Adelante, Carla. Sí, toda la modificación que una quiere hacer antes de, me estás preguntando que quieres modificar tu expediente técnico, o sea, ya hay un expediente técnico aprobado, pero por temas técnicos hay montos considerables que vas a modificar, metas, tamaño, algo considerable que vas a modificar. Sí, lo haces en el formato 8, en la sección A, tienes la posibilidad de hacer esas correcciones de una etapa de un expediente técnico que aún no has ejecutado físicamente. Por ejemplo, voy a hablar del nivel del colegio, nivel inicial y primario. Del nivel primario yo aún no ejecuto nada y ese expediente técnico que hice en su momento no perdió vigencia, pero está mal hecho. Requiero reformularlo totalmente. La norma cambió un montón este 2019 a lo que antes se tenía, entonces sí requiero una reformulación total. Aún no ejecuto nada, entonces lo reformulo, pero tengo que sincerar el monto del costo de este expediente técnico reformulado. Eso en la sección A lo voy a poder colocar. Voy a la sección A y ahí tengo el rubro de expediente técnico y incremento, pues no sé cuánto más te costará. 100.000 soles más, digamos, por contratar al equipo que te modifique, te reformule el expediente técnico. Lo que te cueste, colocarás ahí en ese rubro de expediente técnico y colocarás el sustento de esos 100.000 que estás colocando o del monto que coloques. Ese sustento también tiene que estar ahí, ¿no? En esa sección A se suman tus variaciones y al día siguiente en el CIAP vas a poder visualizar ahora sí tu nuevo monto, más los 100.000 soles que has agregado por tu expediente técnico, digamos. Y bueno, lo elaborarás. Cuando lo termines, pasará a la UF para que apruebe la consistencia y cargarás en la parte B los documentos que ya sabes que son, por lo menos son 4 mínimo, porque aparte falta el saneamiento y otros más que he mencionado, ¿no? Según cada proyecto. Siguiente, por favor. Podemos seguir, Vivian. Creo que con las siguientes preguntas son unas 6 preguntas. Sí, proseguimos. ¿Qué pasa si ejecutó modificaciones sin registro de formato 8? ¿El costo de elaboración de expediente técnico se registra en el formato 12? Bueno, en mi caso estoy viendo solamente lo que es formato 8, el equipo de formato 12 imagino que estará para otra exposición, pero en el 8 sí, cualquier variación que ustedes, voy a volver a recalcar lo de la pregunta anterior, cualquier variación que se tenga de este monto de expediente técnico, se va a tener que colocar en la sección A ese nuevo monto de expediente técnico, capaz de gestión o de supervisión que ustedes crean y que sustenten que se va a modificar. Lo hacen en la sección A de este formato. Lo del 12 sí les pediría que lo podamos ver después con un equipo que ve netamente y que siempre está mejorando el formato 12 y capaz yo digo algo que no va a estar bien, porque ellos son los que
ven este formato, ¿no? Y imagina, y disculpen por no ver este tema del 12. Siguiente, por favor, Vivian. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿En qué momento se llena el formato 8? Ok, una vez que está viable el proyecto, vamos a hablar del proyecto de inversión. Una vez que está viable el proyecto de inversión, entonces internamente las áreas de línea empiezan a elaborar su expediente técnico. Ya el regular hace su expediente técnico y se termina el expediente técnico. Este expediente técnico, antes que se apruebe con resolución, hablamos de que involucra obras, pasa por una mirada de la UEF para que esta UEF apruebe la consistencia, porque así lo dice la directiva. ¿Qué quiere decir? Que ahí entro a llenar mi formato 8. ¿Por qué? Porque la UEF tiene que registrar en la sección A este resultado del expediente técnico. No por especialidades, no que pongan sanitarios, estructuras, no, eso no queremos, sino considerando los productos, las acciones que cada sector ya ha establecido en sus instructivos y en sus fichas técnicas, ¿no? En el caso de educación tenemos ambientes pedagógicos, tenemos de pronto el tema de seguridad, ambientes de patios con cobertura, sin cobertura, estos ya son sus activos que están definidos por el sector y se van a generar de esa manera, ¿no? Ahí se registran en esta sección A del formato actual. Siguiente, por favor, Dina. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. En el caso de ejecución de obra mediante Fast Track, ¿qué alcance debe tener los otros documentos equivalentes, considerando que el diseño final se tendrá luego del inicio de ejecución de obra? Adelante, Carla. Gracias. En el Fast Track, InvierteP no ha definido qué documentos son los mínimos necesarios para iniciar las obras. En verdad, estaría dependiendo de las unidades ejecutoras de inversiones, de ver según el tipo de proyecto qué se requiere para iniciar las obras. Como en el caso de Juegos Panamericanos, porque no tenemos muchos todavía para contar, tenemos el de Juegos Panamericanos, ellos también lo hicieron por Fast Track, iniciaron las obras con con el contrato obviamente, pero con unos planos como anteproyectos, ¿no? Como unos preliminares que sí te permiten definir por lo menos la zonificación general en planta, ¿no? En todo el piso, para ver más o menos dónde vas a empezar tus demoliciones o dónde vas a hacer tus modificaciones de la infraestructura, porque hablamos de edificaciones deportivas para ese entonces. Entonces, era importante esos planos, ¿no? Del anteproyecto, también los costos estimados, porque al primer anteproyecto tienes ya costos referenciales estimados, y otros documentos que te permitan iniciar la obra, capaz de la demolición, dependiendo del tipo de proyecto. No tenemos definido estos, debes considerar, pero sí, viendo la experiencia con Juegos Panamericanos, lo que les permitió ellos iniciar fue justamente estos planos previos de anteproyecto, costos estimados del contrato para poder iniciar, ¿no? Las obras. Siguiente, por favor. Gracias, Carla. En caso un proyecto se encuentre en arbitraje, ¿es posible modificar el formato 8A e incluir en el componente de infraestructura un subcomponente para mantenimiento de obra para su conservación? Adelante, Carla. En el caso de arbitraje, habría que esperar, estamos todavía en ejecución física de varios componentes, y hay uno que está en arbitraje, habría que continuar con la ejecución en lo que se pueda, pero lo que está en arbitraje, yo entiendo que hay que esperar que el árbitro saque el laudo correspondiente, no tocarlo. Ahí entiendo la pregunta es que en caso de ese arbitraje, ¿puedes costear el mantenimiento? ¿Puedes ver esa parte, por favor, de nuevo, la parte del mantenimiento? Claro, te repito. Ajá. ¿Es posible modificar el formato 8A e incluir en el componente de infraestructura un componente para mantenimiento de obra para su conservación? No te sabría decir ahí, Vivian, porque pareciera que fuera un proyecto específico, no llego a entenderlo. En el caso de educación, no. En el caso de educación no podríamos, porque si hablamos de mantenimiento para conservación, eso se va por gasto corriente y eso es un tema que lo verá, en este caso, Proni, que tiene un área de costos de mantenimiento, ¿no? No va asumido a la inversión, no. Sin embargo, puede ser que en otro sector esto sí esté aceptado, así que sería mejor que esa persona que hizo la consulta lo profundice mejor, lo detalle más y se lo pida al sectorista para que ellos puedan responder, siendo tan puntual.
Mostrar el arbitraje es un poco más delicado ahí, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. En el caso de una coejecución donde la unidad ejecutora de inversiones principal es una determinada municipalidad y como secundaria una empresa del FONAFE cuya ejecución es 30% por parte de la municipalidad y el 70% por parte de la empresa FONAFE, la pregunta es, ¿el registro del formato 8, sección B, lo realiza la municipalidad? Sin embargo, una vez que nos toca ejecutar física y financiera, nosotros actualizaremos el expediente técnico. En este caso, realizamos la actualización del expediente técnico. ¿Cuál sería el paso para modificar el formato 8, sección B, por parte de la empresa del FONAFE y cómo se registra en el formato 12B de manera independiente a lo que ya se realizó el municipio? Adelante, Carla. A ver, cuando es por ejecución, se debe definir bien qué hace cada UEI. Entonces, FONAFE va a ser un 30% de acciones que ya la UEP en conjunto, en coordinación con FONAFE, han visto que va a ser FONAFE. Se va a definir, FONAFE hará este 30% y la municipalidad hará esas acciones que son el 70%. Cada una es responsable de su modificación en la fase en la que estén. FONAFE va avanzando por su... paralelamente, FONAFE va avanzando con sus capacidades, su 30% ya definido en el formato 8. ¿Dónde se definió? En la sección A del formato 8, cuando la UEF dice va a haber una infusión de UEIs, aparece un cuadrito, un cuadro que es este cuadro de estructura de costos. Ahí la UEF coloca, FONAFE hará acción A, B, C, 30%. Mi municipio, que soy yo, la UEF, hará D, E, F hasta cubrir el 70%. Así va a estar definido. A partir de ese cuadro, con las UEIs ya establecidas, es que FONAFE tiene toda la competencia y toda la libertad de hacer sus variaciones en su formato 8 en el momento que ellos crean que tengan que hacerlo, de pronto para cargar su expediente técnico de ese 30%. Pero ahí la UEF tiene que darle una mirada a la consistencia de todas maneras, hay una coordinación de todas maneras. De pronto la UEF puede modificar en la sección C del formato 8 de FONAFE la parte física, y la UEI lo modifica de FONAFE. Ahí no tiene nada que ver ya la municipalidad. Ahí FONAFE es independiente de registrar la información en la sección C, y en la B cargar su resolución de ese 30%, lo que ellos están responsables de ejecutar. Igual la municipalidad de su 70%, bueno, es la misma UEF, hará su consistencia y registrará en la parte B la UEI, los documentos que corresponden, resolución, cronograma, presupuesto, memorial descriptiva, y en la parte C sus variaciones. Paralelamente con FONAFE, ambas pueden trabajar deben trabajar de manera independiente. Cada una avanza en lo que corresponde avanzar, ¿no? Si es un tema de expediente técnico, si es solamente un expediente técnico, porque así puede ser el caso, como también FONAFE tendrá su expediente técnico y como también la entidad tendrá su expediente técnico dependiendo del caso. Si puede ser que es un solo expediente técnico, pues la UEF tendrá que recibir el resultado del ET, se lo dará, no sé si será FONAFE o será la entidad quien lo consolide, se lo da a la UEF registra, aprueba la consistencia, registra el informe de consistencia y ya lo carga, podría ser la UEI coordinadora, podría ser. Que siempre cuando hay una coejecución hay una UEI que es la coordinadora, que es la UEI que aparece en negrito en la parte de operatividad, de funcionalidad, aparece una negrita, esa es la UEI coordinadora. Entonces, bueno, esa UEI cargará la información de sus acciones, ¿no? Y hará el seguimiento de todo el proyecto porque es la única UEI coordinadora que hace eso. Y FONAFE hará sus registros de sus acciones nada más, ¿no? Entonces, la variación del monto lo pondrá la UEF en el registro en la sección A, y si está en la sección C, si es un solo expediente técnico, lo hará de pronto la UEI coordinadora. Pero sería bueno, y recomiendo, cuando son varias entidades ejecutoras y no son de la misma municipalidad, como es tu caso, FONAFE es una y la otra es la municipalidad, es separar, es mejor, es más transparente. Así se dice en Juegos Panamericanos. IPD es una cosa y Juegos Panamericanos, MTC, es otra cosa. Entonces, hay un expediente técnico que lo genera la municipalidad, y arriba, en el tema de las acciones, porque no teníamos otra opción, ahí en acciones se ponía el expediente técnico de lo que hacía de pronto Juegos Panamericanos, o viceversa, ¿no? Porque lamentablemente en una sola acción, que es expediente técnico, no puedes suponer FONAFE más municipalidad, no, el aplicativo no te lo permite, hay que tener dos acciones de expediente técnico.
Una que es la fija, que puede estar la municipalidad, con sus costos de expediente técnico, sus variaciones de expediente técnico, y otra que se puede crear, que es para FONAFE, con sus costos de su expediente técnico y sus modificaciones de su expediente técnico, para que sea más transparente y cualquiera pueda entender cuánto le costó por ET a cada una de las entidades, para que sea algo más transparente, ¿no? Podría ser así mejor, separar el ET en dos, ya que son dos UIs diferentes de diferentes instituciones. Es una recomendación. Así lo hicimos con IPD y Juegos Panamericanos. Siguiente, por favor, Niña. Gracias, Carla. Siguiente pregunta. ¿Todos los proyectos de inversión viables deben de registrar el formato 8A o solo los que realizan la consistencia? Adelante. A todos los proyectos que están viables pasan por un formato 8. Un proyecto viable con el formato 7 no puede ir de frente a un cierre. Tiene que pasar por el formato 8 para registrar el resultado del expediente técnico, que es el tema de consistencia, o de pronto para modificar algunas acciones, metas o monto que se quiera hacer antes de elaborar el proceso de expediente técnico. Por ejemplo, la obra por impuestos. Contraloría observa, control concurrente, ciertas cosas que hacen que tú tengas que modificar tu estudio de preinversión. Como no lo puedes hacer en el 7, lo harás en el 8, sección A. La UF entra y modifica esas acciones, ¿no? Antes de elaborar tu expediente técnico. Entonces ya entraste a formato 8, ya estás registrando, sea modificaciones después de la legalidad o cuando el expediente técnico como resultado, o de pronto en la ejecución física también. O sea, el 8 siempre lo vas a usar de todas maneras. Ahora, el 12 también vas a ingresar. Puede ser que aún no hagas tu expediente técnico, pero tienes que programar. Entrarás al 12 y programarás. Aún no tienes el 8, ¿no? Pero claro, como dije, el 12 ya lo hablarán después. Pero el 8 sí o sí vas a tener que ingresar para colocar tu consistencia, cuando ya tengas tu resultado de expediente técnico, o para hacer modificaciones antes de hacer tu expediente técnico, porque te lo pide. Te das cuenta tú como UF que estuvo mal algo, lo corriges ahí. Vas a concursar al FIT y te das cuenta que las cosas no están tan bien, corriges ahí en la parte A. O cuando ya estás en la ejecución física también vas a modificar, ¿no? El formato 8 es secuencial. Hago la A, luego paso a la B, cargo documentos, luego paso a la C para lo que es ejecución física. Secuencial. A, B, C. No puedo ir de frente a la C tampoco del 8. Tengo que ir por la A primero, luego la B y luego la C. Siguiente, por favor, Vivian. Creo que está. ¿La última o falta una más? Dos más y terminamos. Ok. En un proyecto de un centro de salud que esté por ejecutarse, pero no consideraron la contingencia, es decir, el traslado de mobiliario, equipos, etcétera, para que el contratista inicie la ejecución, ¿se puede incorporar en el formato 8A? ¿Cuál sería el marco legal? Adelante, Carla. Gracias. Sí, se debería considerar porque se han dado cuenta que es un tema de contingencia, que en verdad todos los, que los proyectos deberían considerar, ¿no? En el caso de educación también tenemos planes de contingencia, que son los módulos prefabricados, y entiendo que también en el tema de salud. Y no solamente es el módulo, también su equipo biomédico o el mobiliario que acabas de preguntar. Entonces también, si algo no estuvo en la fase de formulación del proyecto viable, si te das cuenta en la fase de ejecución, el formato 8, según nuestra directiva, permite hacer modificaciones en su artículo 31, 32 a 73 de esta directiva general, te habla de esas modificaciones. O sea, que tienes marco legal, pero tiene que haber un sustento que te lo da la UEI, que en efecto tienes que considerar este plan de contingencia. Porque podría haber de pronto, no sé, un colegio que no requiera este plan de contingencia porque es tan grande, no sé, tiene tantas aulas ociosas que resulta que puedes hacer una reubicación a la interna y no requieres prefabricados, por ejemplo, en educación me refiero, ¿no? Entonces no vale la pena. Pero si tú sustentas, tanto salud, educación, que sí requieres, o por norma te lo pide capaz salud, sí el plan de contingencia, tienes que considerarlo. Cualquier omisión que no estuvo en la fase de formulación es el 8 y en la sección A que debes considerar. ¿Por qué en la A? Porque ahí vas a considerar tu costo real para recién poder, digamos, sacar a licitación tu expediente técnico, o para ya recién sincerar y poder en todo caso cargar tu expediente técnico. O sea, en la A tú puedes modificar deficiencias que lamentablemente nos pasa, omitimos como formuladores en la formulación, ¿no? Entonces se corrige la sección A, se sinceran los costos y se puede lanzar ahora sí a proceso de diseño y construcción o solamente expediente técnico, y ahora sí con un buen monto más real, ¿no? Eso es lo que se espera y tiene marco legal para hacerse en los artículos 31, 32, 33 de la Directiva General. Es posible y ahí se debe hacer.
Siguiente, Vivian. Gracias, Carla. ¿Cómo es el procedimiento de registro por etapas? ¿Cómo debería registrarse en producto o acciones? Luego, una vez culminado el registro por etapas, ¿cómo puedo saber que dicha inversión está registrado por etapas? Adelante, Carla. Gracias. La pregunta de si es por etapas, el operador la va a responder en la sección B. En la A aún no hemos habilitado esta pregunta de si esto es con más de un expediente técnico. Etapas no se dice, sino con más de un expediente técnico. En la B sí, en la B está habilitado que sí. Entonces ahí en la UEI, si su proyecto que pensó que era de un solo expediente técnico, al final de cuentas se analiza y se ve que es con más de un expediente técnico, entonces tiene la pregunta que le hace el aplicativo, ¿esto es con más de un expediente técnico? Y él colocará sí. Al colocarle el sí, tiene la opción de irse a la sección A para poderle presentar a la UF el ET1, digamos, ¿no? Y la UF, bueno, revisará. Después, cuando tenga el ET2, irá a la sección A para que la UF apruebe la consistencia con el resultado del ET2. Y así, ¿no? Entonces, ya en la B, nosotros o ustedes operadores o cualquiera de afuera puede visualizar, esto es con más de un expediente técnico. ¿Por qué? No por la pregunta, porque nosotros de afuera no lo vemos la pregunta, ustedes sí, nosotros no, pero sí que lo que vemos es qué documentos tú asociaste a ese documento equivalente. Ahí vemos. Esto tiene cuatro acciones. Cada una va a ser un expediente técnico porque así se consigue el proyecto, ¿ok? Uno, por ejemplo, una acción es nivel primario, otra acción, digamos, nivel inicial, otra va a ser secundaria, otra va a ser un EVA, que son los adultos que no tuvieron la oportunidad de estudiar en colegio regular básico y estudian en las noches mayormente, ¿no? Entonces, tenemos los cuatro. Cada uno tiene un expediente técnico diferente. Entonces, asocio mi ET1 a la acción 1, que es el nivel inicial. Los otros tres los dejo vacíos. Aún no, porque aún no tengo un expediente técnico. Cuando uno de afuera ve, acá en esto que son 4 acciones, solamente uno ha cargado documento, es porque va a hacerlo con más de un expediente técnico. Lamentablemente no sabemos cuántos ETs van a haber, no se sabe. Solamente se sabe a medida que ustedes como operadores van registrando. Ustedes sí lo saben, porque ustedes son las UEI, ustedes son los que analizan la estrategia de ejecución, los que ven la mejor manera de ejecución, cómo va a ser con más de una UEI, una sola UEI, más de una etapa, dos, ustedes lo van a ver. Pero nosotros de afuera lo veremos solo a medida que ustedes van asociando el ET, su resolución, cronograma, presupuesto, a la acción que corresponde. Cuando veamos que van asociando, nos vamos dando cuenta, estos son 2, son 3 o son 4. ¿No? Ahorita el aplicativo no está listo para decirnos, son 4 expedientes técnicos, no está así todavía, hay una propuesta así, esperemos que pronto está en este proceso de elaborar teniendo referencia, está ya nuestra propuesta pidiendo eso, pero por ahora, si el operador responde a la pregunta, es con más de un ET y va a ir asociando el ET a la acción que le corresponda, ¿no? Yo puse el ejemplo del colegio porque yo tengo un ET por cada nivel educativo. No hago un ET para el cerco, un ET para la losa deportiva, un ET, no, pues estoy fraccionando, ahí está una contratación. Entonces tengo un ET por el nivel educativo primario, con todo su volumen, el de secundaria para que todo esto funcione como corresponde por cada nivel educativo, y los voy asociando, ¿no? Entonces ahí uno de afuera va viendo, esto va a ser con más de un ET, o si asocia todos los documentos a un solo, un expediente técnico, a todas las acciones es porque es un solo expediente técnico, o sea, asocia todo, o sea, no hay más, es solamente uno. Cuando lo veo en blanco, es porque, va a tener más de un expediente técnico. Así es. Siguiente línea. En el caso de los proyectos que tienen 2 unidades ejecutoras de inversión y los expedientes son elaborados por cada unidad ejecutora de inversión, ¿cómo se realiza la consistencia si los expedientes son culminados en periodos diferentes? Adelante. Gracias, Vivian. La pregunta. Hay una sola unidad formuladora. Puede haber varias ejecutoras. En este caso hay 2 en tu ejemplo. Pero solamente hay una unidad formuladora. Esta unidad formuladora va a aprobar la consistencia a medida que la UEI 1 y la UEI 2, en diferentes momentos, le pasen la información. Entonces, es posible, sí, que haya 2 UEIs en un proyecto, es posible que haya, es obvio, va a haber mínimo 2 expedientes técnicos, cada UEI va a ser su expediente técnico de su acción correspondiente, la otra UEI va a ser su expediente técnico de su otra acción, tipo FONAFE, ¿no? FONAFE hacía su 30% y la MUNI su 30%. Son 2 UEIs y son 2 expedientes técnicos, digamos. Cuando FONAFE termine su expediente técnico, se lo pasará a la UF de la entidad que es una sola.
Hay una sola unidad formuladora que es la que es la titular del proyecto, esa es una. Ejemplo, una municipalidad. Recibe el FE de FONASA o de la entidad, no sé, la entidad X, lo revisa, ve que la consistencia está correcta, entonces lo aprueba y le da el pase a FONAFE para que continúe con cargar sus documentos, y luego FONAFE pone aceptar en la B, luego se va a la C y ejecuta tranquilamente, mientras que la municipalidad ya termina su expediente técnico 2, se lo pasa también a la UF para que, una sola UF, esta UF apruebe la consistencia de la municipalidad de ese 70%, ¿no? Pasa a la B, la municipalidad carga sus documentos, luego se va a la C, la municipalidad, FONAFE sigue ejecutando su formato, sus acciones de manera independiente. Y bueno, la municipalidad va a la C y va también a modificar sus acciones según su ejecución física, ¿no? Y hemos hablado de varias variaciones, de ampliación de plazo, de deductivo adicional, etc., ¿no? Y van las dos ejecutando. Entonces, si es posible, el aplicativo sí permite que esta UF, que es única, reciba en momentos distintos expedientes técnicos, el resultado para poder comparar y ver la consistencia, y ambas UEIs puedan cargar en momentos distintos sus documentos asociados a sus acciones, que cada una es responsable, y luego cada UEI de manera independiente puede en momentos distintos, en la fase C, cargar hacer sus modificaciones. Espero haber sido clara porque a veces es medio confuso, pero o sea, cada UEI es responsable de su acción. Siguiente vídeo. Muchas gracias, Carla. Hemos culminado la ronda de preguntas. Las consultas que no fueron absueltas serán publicadas en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Agradecemos a la expositora que nos acompaña esta tarde con la capacitación Registros en la fase de ejecución para proyectos de inversión, formato 8. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones virtuales. En ella podrán encontrar los siguientes módulos: programación de las capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Asimismo, te presentamos la programación de las próximas capacitaciones. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se encuentran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Estimados, estimadas, manténganse atentos y contacta a los verdaderos especialistas. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio de la DGPMI y el directorio del ConectaMEF. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.